le damos la bienvenida entonces a Jessica. Jessica, muy buenos días. Te saluda Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial. Hola chicos, ¿cómo están? Qué linda mañana, buen miércoles. Justo estábamos diciendo eso también con Karen. Antes de meternos en la entrevista de hoy, por favor, te pido dos cosas que te tenemos que preguntar, que son personales, ¿verdad? ¿Eras inquieta? ¿Eras inquieta? ¿Eras cabezuda de chica? Eso estaba riéndome, escuché chancletazos por ahí. Sí, a mí me da un chancletazo, mi abuela. La verdad es que cuando era chiquitita, mamá dice que hasta que salí de la panza era muy quietita, muy tranquila, y bueno, y después con el correr del tiempo me fui volviendo más inquieta, pero sí, bastante inquieta. Sí. Igual creo que estoy en mi momento culmine de inquietud. Sí. Jessica, hago un paréntesis ahí porque la vez pasada estábamos hablando acá con Karen. ¿Cómo debe reaccionar una psicóloga con aproximadamente 50 o 60 años que antes, viste que antes ligamos como Dios manda, viste? Y hoy vos le llegás a pegar a la criatura y medio que te vas preso más o menos, ¿viste? O sea, cambió un poquito en el paradigma con respecto a eso, ¿viste? Pero hablar con una psicóloga ya de la década de los 70, de los 60 más o menos, ¿viste? Para ver cómo fue esa transformación, ¿viste? Ha de ser todo un tema, ¿no? Sí. Antes se hablaba del famoso sintoterapia. Lo que pasa es que más allá de todas estas cuestiones que tienen que ver con la forma de educar, las investigaciones nos van mostrando que el castigo físico, que el castigo físico, digamos, no es una herramienta y no genera el efecto deseado. Hoy en día ya está súper investigado cuáles son los estilos de crianza, donde vos haces partícipe al niño en un montón de cosas y vas negociando, vas trabajando. A ver, es bastante complejo y podríamos imitar a una terapeuta que siempre trabaja todo lo que es crianza responsable. Porque ¿qué pasa cuando se nos va a la cabeza nuestro niño y no podemos poner límites? Siempre la violencia física no va a ser la solución, porque generalmente la violencia genera una reacción en el niño que es contraproducente a lo que nosotros estamos buscando, que es calmarlo, que se calme. Entonces hoy en día ya hay muchísimas técnicas, chicos, para todo lo que es crianza, la puesta en límites. La puesta en límites uno no debería intentar ponerlo a los 10 años, sino es algo que se construye desde que está muy pequeñito, ni bien nace el niño ya se empieza a trabajar todo lo que es los límites, siempre con mucho respeto. Pero sí, ha cambiado muchísimo el estilo de crianza. Es más, como se enseña esto de la violencia en la escuela, a veces los padres le dicen, te voy a dar un chirlo, te voy a denunciar, le dicen. Sí, así es. Y ya se empiezan a poder defender, porque en realidad el castigo físico no es la forma. Yo creo que algo muy simpático que pasaba con esto es que mamá me sacaba la tele. En mi caso era porque veía demasiado Utilísima y hacía todo. Entonces llegaba un momento donde era un asco mi casa, era engrudo por todos lados, y mamá me cortaba la tele y yo le decía, mami, ¿no me puedes pegar un chancletazo y no me sacás la semana de tele? Yo quería negociar, pero bueno, no había chance. Ahora, no es lo mismo un chancletazo, chicos, que una descarga de agresividad sobre el niño y a ver, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Eléctrica te van a pero sí, ha cambiado mucho lo que es el estilo de crianza, porque las investigaciones nos han mostrado que hay otra forma. Sí. Bueno, y la última, antes de meternos en el tema, porque tiene Karen ya la lista de preguntas, es, estamos víspera de Semana Santa, ¿sos de respetar el tema de no comer carne o de no hacer nada el Viernes Santo? ¿Cómo te manejas vos con eso? ¿Sos de respetar o no? Me estaba riendo porque Félix no entendía el tema de las cenas hace un ratito, pero generalmente, por ejemplo, los judíos, yo pude pasar Pesaj una vez con una familia judía y tiene una rutina, una cultura, muy diferente a lo que es la Iglesia Católica, y bueno, en este caso yo que soy adventista, por ahí tienen una forma muy diferente de diferenciarse. Ambas, a ver, en nuestro caso, obviamente los cristianos, no los judíos,
celebramos, conmemoramos la última cena, la muerte y la resurrección. Entonces, desde mi religión, lo más importante, más que las comidas, es poder recordar esto y el sacrificio que hizo Dios para que podamos tener vida eterna, ¿no? Eso es lo más importante. Capaz no tantas rutinas, la verdad que mi familia no es de hacer estas actividades como tan especiales, más que un culto, por ejemplo, que ahora no se va a poder, pero antes íbamos a la iglesia, conmemorábamos estos días, era una semana especial, pero bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? De recordar el sacrificio que hizo por nosotros, para aquellos que somos cristianos. Y bueno, los judíos tienen otro tipo de conmemoración, la salida de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Así es. Así es, Bueno, sí. nos empezamos a meter. Muchísimas gracias por el cuestionario. No, la verdad que excelente. Lo dijo súper bien porque explicó, porque diferentes religiones hay, así que hay que respetar cada uno de ellos. Viste que uno ya le va conociendo los gestos a Jessica y vos sabés cuando pone su cinturita así, te esquiva la pregunta, porque no respondió. Habló de diferentes culturas, habló que ella es adventista, pero no respondió. Pero no, se nos va a ir la mañana, así que, y tenemos muchos temas para... Soy súper respetuosa de todas las religiones, pero siempre considero que es importante o es necesario que sea responsable con lo que comunico, así que no entro en temas que por ahí no los he preparado. Capaz sí conozco bastante todo lo que implican religiones comparadas, pero no lo preparé para hoy para hacer la diferencia. Así es. Así que para más adelante podemos armar algo, porque dicho sea de paso, ya que estamos hablando del aspecto religioso, la espiritualidad es un factor fundamental dentro de lo que es el cuidado de la salud mental. Así que algún día vamos a invitar, tengo un amigo que trabaja muy bien, que es teólogo y también ha hecho una maestría en todo lo que es psicología clínica y trabaja desde las emociones positivas. Él trabaja mucho esto de lo que es la espiritualidad en el cuidado y el bienestar de las personas. Qué lindo. Sí, sería un placer. ¿Cómo estás, Jessica? Te saluda Karen Espínola. Muy bien, ansiosa ya que estamos, vamos a meternos en el tema. Sí. Ayer les cuento que hicimos con la fundación, empezamos a hacer una encuesta que ya tiene más de 600 respuestas, así que estamos súper contentos porque para nosotros es una muestra representativa de lo que estamos queriendo investigar. Sí. Y es que vieron que el 22 se habilitó un nuevo protocolo de ingreso, esto permitiendo que las personas puedan ingresar y, bueno, obviamente salir de la provincia, ¿no? Sí. Eso generó muchísimas emociones. ¿Y por qué lo traigo? Porque corresponde con un poco lo que vamos a estar conversando hoy, que Félix en su momento me había dicho, sí, vamos a hablar de ataques de pánico. Sí. Entonces este cuestionario que hicimos, y ojalá podamos llegar a más personas, porque la idea es tener una muestra grande, lo fuimos enviando a distintas localidades para poder compartirlo en los distintos pueblos. Sí. Evaluamos qué emociones experimentaron las personas cuando vieron este nuevo protocolo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar ahí un montón de emociones que generalmente vamos a decir por ahí adaptativas o no adaptativas, que serían las adaptativas, las clásicas emociones positivas, y las no adaptativas, aquellas que las tendemos a reconocer como negativas. Y dentro de esas respuestas, el miedo y la ansiedad eran una de las opciones. Vamos a ver qué pasa cuando finaliza la encuesta. Es cortita, bien, lleva 2 minutos máximo, bien, pero hasta lo que implicaba hace unos momentos que teníamos estas 600 preguntas, bien, si bien había un predominio de las emociones positivas, y habiendo ya aclarado que son emociones adaptativas, sí, la ansiedad y el miedo eran 2 emociones que estaban bastante elevadas en relación al enojo, la angustia. Estas 2 emociones estaban como bastante elevadas en la escala que se venían respondiendo, ¿sí? Es decir, que muchas personas, a raíz de ver esta noticia, además de experimentar emociones positivas, también empezaron a experimentar estas emociones como la ansiedad y el miedo. Félix, la vez pasada me había dicho, sí, que sería importante poder hablar sobre, sí, los ataques de pánico. Sí. Y entonces, por ahí quería comentar, no sé qué, sí, decís vos, Karen, si conversamos un poco sobre, sí, esto que tiene que ver con los ataques de pánico, sí, y qué son, ¿no?
Eso me gustaría hacer, o sea, la pregunta, ¿qué es el ataque de pánico y cuál es el trastorno de la ansiedad? Eso me gustaría brevemente que me defina, por favor, y después hablaremos sobre los trastornos mentales más comunes que tenemos. Por favor, Jessica. Bien, por ahí voy a arrancar con esta última pregunta, que es súper importante entender que se conocen como trastornos mentales comunes, ¿sí? Aquellos trastornos que predominan por sobre los otros, es decir, que se manifiestan en mayor frecuencia en una población a diferencia de otros. Entonces, nosotros cuando hablamos de trastornos mentales comunes, parece que trastornos mentales da miedo. No sé qué te genera la palabra trastornos mentales, sí, Karen. Sí, totalmente. Pero fíjate que trastornos metabólicos no, trastornos hormonales no, trastornos cardíacos, o sea, todos esas enfermedades no nos generan temor. No. O sí, pero no del modo que está como muy estigmatizado de los trastornos mentales comunes, que las experimentan personas en una proporción altísima, 1 o 2 o varios episodios durante su vida. ¿Cuáles son esos trastornos mentales comunes? Los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. La depresión y la ansiedad son como los dos cuadros predominantes de los trastornos que nosotros solemos recibir en su mayoría al consultar en nuestros espacios terapéuticos, ¿sí? Entonces, es importante entender que esto puede ser algo que nos puede suceder. Las estadísticas nos muestran de que seguramente, no recuerdo la proporción específicamente de los trastornos del estado de ánimo, pero es una proporción bastante alta de que en algún momento de nuestra vida nosotros podamos experimentar. Y si a esas estadísticas que son anteriores a esta época, le sumamos una pandemia, ¿sí? La pandemia con todo lo que incluye, o sea, todo lo que significa la pandemia, aislamiento, un cambio significativo en nuestro estilo de vida, una forma diferente de socializar, se van generando capaz estadísticas diferentes, pero todavía no hay investigaciones se están investigando, no hay números específicos de eso, digamos, a nivel general, sí, ya hay países que han empezado a investigarlo. Pero dentro de estos trastornos comunes, encontramos los trastornos de ansiedad. Y también es interesante poder diferenciar, Karen, que la ansiedad no siempre es trastorno. La ansiedad en realidad es una emoción, como el miedo, adaptativa. Son emociones que nos cuidan, aparecen para cuidarnos. Si yo tengo que rendir un examen dentro de 3 días, seguramente voy a experimentar ansiedad. Claro. Esa ansiedad implica tener que adaptarme a una situación o tiene que ver con un proceso de adaptación que yo voy teniendo cuando necesito enfrentar algo que puede ser ambiguo, que es más complejo. O sea, un examen no es algo que nosotros estamos expuestos todos los días, es uno en el cuatrimestre o es un final anual. Entonces, lo que hace la ansiedad es activa nuestro sistema para planificar, estudiar, bueno, ir organizando distintas actividades que me permitan llegar bien al examen. Entonces, en ese caso, la ansiedad me activa de un modo adecuado. Ahora, la ansiedad a veces también experimenta síntomas, se manifiesta en síntomas como taquicardia, falta de aire, sudoración. Vamos a suponer que aparecen estos síntomas si yo estoy ante un accidente, tengo un accidente de tránsito y los experimento. En ese caso, no me van a molestar los síntomas. Voy a estar, o sea, los síntomas cumplen una función adaptativa. Acabo de vivir una situación compleja, se activó de golpe mi sistema simpático, se disparó la noradrenalina en todo mi cuerpo para poder enfrentar esa situación, o salir del auto, o ayudar a las personas que salgan. ¿Se entiende que en esos casos la ansiedad en distintas proporciones es sana? O sea, ¿vamos hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Y qué es lo que pasa, digamos, con los trastornos de ansiedad? La vez pasada, Félix me preguntó qué es, o cuándo suceden, o por qué suceden. Porque hay personas que padecen ataques de pánico y porque hay personas que no padecen trastornos de ansiedad. Y capaz tienen una tendencia a un cuadro más depresivo o capaz al trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, en primer lugar,
es interesante entender que podemos, en primer lugar, ser cuestiones que tengan que ver con el cuerpo, falta de vitamina D, por ejemplo, o pueden tener que ver con cuestiones hormonales, por ejemplo, el hipotiroidismo. Por eso siempre que nosotros consultamos dentro del proceso terapéutico, le preguntamos a nuestros pacientes cuándo fue su último control médico. Y si notamos síntomas muy elevados de ansiedad o de alteración en el estado del ánimo, poder evaluar cómo están mis hormonas tiroideas es algo súper importante, ¿sí? Porque generalmente si están desreguladas, esto empieza a repercutir en la ansiedad o en el estado del ánimo, ¿sí? Dependiendo si es hipo o hiper. Entonces ahí es donde es importante entender que tiene que ver con una causa física, orgánica. Ahora, ¿qué pasa cuando la causa de estos ataques de pánico tiende a ser psicológica? Bueno, hay como muchos factores. Primero, yo no mencioné, pero los factores genéticos también. No se han detectado cuáles son los neurotransmisores o aquellos genes que repercuten, perdón, no los neurotransmisores sí están investigados, pero cuáles son los genes que intervienen o hacen que las personas puedan experimentar. Hay una tendencia a experimentar trastornos de ansiedad, pero sí hay carga genética importante que es hereditaria en relación a los trastornos de ansiedad, ¿sí? Como otros cuadros que también es como muy importante la carga genética. Ahora, las causas psicológicas muchas veces tienen que ver, y voy a mencionar algo que es para tener en cuenta, y es súper importante poder determinar. El estrés crónico, que la persona esté expuesta demasiado tiempo a una situación de estrés, suele generar ataques de pánico, ¿sí? Suele generar en base a un montón de factores. A ver, no es que estoy diciendo causa-efecto, ¿sí? Recuerden que los trastornos mentales tienen como varias aristas. Sí. Pero sí, a veces las personas que experimentan trastornos de ansiedad, ataques de pánico, son personas que están expuestas a niveles de estrés mucho tiempo. Por ejemplo, estrés laboral o conflictos con la pareja o situaciones conflictivas familiares que vienen sin resolverse hace mucho tiempo y la persona va intentando sostener y afrontar esa situación del modo en que pueda hasta que aparecen, ¡pum!, los ataques de pánico. ¿Sí? También la ansiedad entendemos que muchas veces son cuadros o síntomas de muchos trastornos, como un trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar, inclusive con trastornos depresivos. También se habla de comorbilidades, es decir, se pueden manifestar varios cuadros o trastornos mentales. Así que por ahí eso es un poco lo que tiene que ver con las causas, cómo se genera ese trastorno y la importancia de entender que la ansiedad y el miedo, si bien nosotros las experimentamos y las podemos gestionar, es adaptativo, nos cuidan. Ahora en los trastornos de ansiedad pasa algo diferente. ¿Y por qué sucede el ataque? Me dijiste recién, Jessica, pero me gustaría que me repitas, por favor, ¿por qué sucede el ataque de pánico? En algunos casos, por ejemplo, extremo, como vos decís recién. ¿Cómo? ¿Por qué surgen? Sí. Bien, como dije recién, podemos tener dos causas físicas, todo lo que implica la genética, una disminución en los niveles de vitamina D en el cuerpo y puede ser alguna regulación tiroidea. O sea, hay varias causas o enfermedades que podrían disparar estos cuadros, pero bueno, estas son como las predominantes. Y psicológicas tienen que ver con que se manifiestan en varios cuadros o trastornos mentales, o la persona puede estar expuesta a situaciones de estrés de hace muchísimo tiempo. También hay factores de personalidad como el neuroticismo, que en otro momento lo podemos ver, pero es esa tendencia a personas que son como mucho más sensibles a los cambios y sienten en el cuerpo con mayor facilidad que capaz otros que no experimentan la hipersensibilidad de los cambios que implica ante una situación nueva. Yo siento la taquicardia, la presión, subo la escalera y detecto la alteración de mi corazón, cómo cambiar mi respiración, que es normal. Pero bueno, hay como dos sesgos en lo que implica los ataques de pánico. ¿Qué son? Vamos a describir primero qué son los ataques de pánico. Félix dijo que tiene ataque de pánico. Yo quiero que nos cuentes a toda la comunidad, Félix, ¿qué es el ataque? O sea, ¿qué síntomas siente una persona con ataque de pánico?
Sí, ese te pedimos para que defina qué es el ataque de pánico, por favor. Hace 2 años atrás, mi vida era así. Yo me levantaba, por ejemplo, hoy miércoles, estábamos mediados de marzo, y me levantaba tipo 4 o 5 de la mañana pensando lo que iba a hacer en junio, julio, en la Expo Lomitas. Tipo 7 de la mañana estaba pensando lo que iba a hacer en agosto, la Expo Formosa, y así vivía unos 3 o 4 meses acelerado. Se me ocurre irnos de vacaciones, me hice todo mi chequeo, porque bueno, yo tengo, soy hipertenso y tengo hipotiroidismo, entonces me hice todo mi chequeo para poder ir acá, porque la idea era irnos a Brasil. Nos fuimos a Misiones. Cuando estábamos llegando a Misiones, increíblemente me empiezan a apretar acá el cuello. Se me empieza a cerrar, y obviamente que me agarró mucho miedo. Bueno, llegamos allá, qué raro, bueno, y después así, estaba como que me palpitaba mucho el corazón, me apretaba el pecho, y bueno, y así pasaron 2 o 3 días. Hablé con mi médica de cabecera acá, le llamé, le digo, mirá, vos estás bien, me decía, vos clínicamente te fuiste bien, estás medicado, no había caso. Yo por dentro estaba recontra asustado, pensaba que cualquier cosa que me iba a morir, pensaba estábamos lejos de casa, cómo iban a hacer para traerme, o sea, yo ya me veía en el otro lado. Bueno, ¿cierto? fíjate, sí. Fíjate que esto que vos estás mencionando es re importante, porque nos mencionaste recién cómo estabas con muchísimas actividades, planificando, te levantabas, mencionaste a las 4 de la mañana, sí. El descanso, van a ver que siempre voy a hablar de que los hábitos saludables son los primeros psicofármacos, digo yo, de los trastornos mentales. Vos te levantás a las 4 de la mañana, a las 6 estabas pensando otra cosa, venías llevando un estilo de vida muy activo, con muchísimas responsabilidades, y eso fue generando, ¿no? Vos venías hasta que el cuerpo, yo siempre digo, cuando uno tiende a frenar, nos pasa por arriba todo este estrés y esta cantidad de cosas que uno viene haciendo, ¿no? Y ahí vos empezaste a experimentar y mencionaste clarito síntomas físicos y síntomas psicológicos, ¿no es cierto? Entonces, los ataques de pánico por ahí son de inicio abrupto, empiezan a aparecer de golpe. No es lo mismo, como dije hoy, que yo esté en un accidente de auto habiendo presenciado o estando en un accidente, a estar en la oficina en este momento, nosotros sentados conversando, y que uno empieza a experimentar estos síntomas. En estos casos estaríamos hablando de un trastorno, ¿sí? Que es miedo intenso. Vos mencionaste recién mucho miedo, temblor, falta de aire, sensación de ahogo, ¿sí? Estamos hablando de sensación de ahogo. La persona siente que no puede ingresar aire, pero su aparato respiratorio está funcionando a la perfección, digamos. Mareos, visión borrosa, temblores, náuseas, miedo intenso a morir, miedo intenso a estar viviendo o padeciendo un ataque de un infarto, perdón, porque hasta se siente dolor en el pecho de las taquicardias. Por eso siempre que hablamos de trastornos de ansiedad o ataques de pánico, que es muy, muy molesto, debemos consultar con un cardiólogo, ¿sí? Para descartar cualquier tipo de organicidad, o sea, cualquier tipo de enfermedad médica tenemos que descartar. Ahí fíjate cómo, Félix, vos mencionaste que tenés hipotiroidismo, entonces eso también es importante que siempre esté regulada esta hormona para que no genere más síntomas de ansiedad. Por eso es importantísimo poder controlarlo con el endocrinólogo y claramente el médico clínico. Fíjense cómo nosotros tenemos que ir trabajando de manera integral, no podemos trabajar solos en consultorio. Entonces, esos son los síntomas de ataque de pánico. Tenemos síntomas físicos y síntomas psicológicos. Los síntomas físicos tienen que ver con palpitaciones, aumento de la frecuencia respiratoria, temblores, sudoración, visión borrosa, mareos. Y síntomas psicológicos tienen que ver con miedos intensos de morir, o miedo intenso de volver a tener un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, estos síntomas los tenemos que aprender a detectar. Puede ser que aparezcan una vez y, dependiendo de los recursos de las personas, no aparezcan más o aparezcan en cuadros como en situaciones como de muchísimo estrés, o puede ser que
aparezca una vez y después aparezca al mes, después va a aparecer a cada 3 semanas en vez de cada 4, luego una vez por semana, y así se va incrementando. Por eso es importante el que se controle a tiempo, o sea, poder consultar a tiempo. Claro. Cuanto más temprano consultamos con un profesional, psicólogo, psiquiatra, mejor es el pronóstico, es decir, mejor es la recuperación. No es lo mismo arrancar tratamiento con ataques de pánico todos los días que arrancar tratamiento con ataques de pánico esporádico. Mira, Jessy, experimenté 2 veces estos síntomas, la verdad que no estoy bien. Bueno, listo, es diferente a que, no, experimento 3 veces al día, 4 veces al día estos ataques de pánico. Y son muy desagradables, son muy molestos, generan muchísima angustia estos ataques de pánico. ¿Y cómo ahora por ahí siempre... ¿Y cómo sí. uno puede hacer para controlarlo, Jessica? Bien, es importante entender, en primer lugar, que la persona que padece un trastorno por ataque de pánico no va a fallecer. O sea, primero necesitamos darle ese control de que si bien es muy desagradable el malestar que genera un ataque de pánico, la persona no va a fallecer. O sea, ese miedo a morir es como que incrementa la sintomatología, porque ustedes recuerden que ante el miedo aparecen síntomas para defenderme. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de miedo, ¿sí? Pero síntomas que son esperables. Se tiene que activar mi corazón mucho más rápido, al bombear más sangre requiere más oxígeno, por lo tanto empiezo a respirar más y empiezo a temblar por el cambio que se produce en el cuerpo de activación para, por ejemplo, correr, si hay una persona que me está amenazando o me está persiguiendo o lo que fuera. Entonces, en esos casos, es sano que se activen esos síntomas, ¿sí? Ahora, estando ahí sentados en la oficina, que no está esta persona que nos está corriendo, no es sano que se activen esos síntomas. Y hay 2 sesgos, antes de contarte, Karen, qué es lo que podemos hacer, hay 2 sesgos que hacen que se sostenga este cuadro de un trastorno por ataques de pánico, que es, en primer lugar, estar hiperalerta. Las personas con ataque de pánico tienen una sensibilidad extrema a sus síntomas corporales, ¿sí? Es decir, todo el tiempo están pendientes de cambiar mi corazón, estoy respirando más rápido, estoy temblando, perciben mucho más rápido los síntomas físicos de lo que capaz aquellas personas que no padecemos trastornos por ataques de pánico. Entonces, primero entender que hay una tendencia, como las personas que le tienen fobias a los perros, ven perros hasta en el techo. Tienen una capacidad de ver perros donde vos decís, pero ¿cómo viste el perro? Bueno, es como un entrenamiento un poco atencional que yo pongo, o en mi fobia, o en este caso, en mis síntomas, ¿sí? Y por otro lado, una tendencia catastrófica, ¿no? A interpretar esta arritmia o esta taquicardia que siento como si fuera a morirme. Entonces, ahí es donde encontramos 2 sesgos que es importante poder trabajarlos, ¿no? Por un lado, todo lo que es la atención, que eso lo podemos trabajar obviamente en consultorio, y por otro lado, todo lo que es la interpretación catastrófica que hago de los síntomas. Y siempre que yo sienta más miedo, voy a experimentar más síntomas. Ahora, ¿qué pasa con los ataques de pánico? Tiene fecha de caducidad. Al activarse los ataques de pánico por el núcleo cerebellum, que es el que libera noradrenalina, como es un núcleo chiquitito que tenemos acá atrás en el cerebro, eso a los 15-20 minutos se vacía, entonces sí o sí disminuye. Fíjense qué inteligente que es el cuerpo, que nos libera esta noradrenalina, para poder huir, para poder enfrentar la situación. Pero bueno, en el ataque de pánico no debemos enfrentar nada, pero se libera igual. Entonces sí o sí, a los 15 o 20 minutos disminuye. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Primero, entender que no me voy a morir. Primero. Segundo, también comprender que un ataque de pánico no genera enfermedades en el cuerpo, o sea, no va a generar, sí lo tenemos que trabajar porque es sumamente desagradable, genera muchísima angustia, pero no genera, afectaciones o enfermedades crónicas en el cuerpo. Entonces ahí tenemos que entender que es algo emocional, que se dispara por un cuadro emocional o, como decíamos hoy, por cuestiones orgánicas también que habría que descartar. En segundo lugar, a veces se sugiere respirar en una bolsa, ¿sí? Como
para poder dilatar los pulmones porque se contraen muchas veces y poder respirar CO2 para poder descontracturar, ¿sí? Entonces poder respirar, a veces cuando lo vemos en las películas, esto es muy común, que agarran una bolsa de papel y empiezan a respirar, ¿sí? Eso ayuda a regular y a descomprimir, digamos, todo lo que implica el sistema respiratorio y los pulmones. También se sugiere, como otra alternativa, las técnicas de respiración. Nosotros podemos entrar a internet, buscar técnicas de respiración en YouTube y hacerlas, que es una inspiración profunda, no mover la parte de arriba, sino el abdomen, o sea, la parte de abajo de la panza, ¿sí? Sostener la respiración unos momentos y expirar despacito. Hacer esta actividad 3 a 5 veces, más veces no, porque por ahí nos pueden marear, es como inflar muchos globos. Siempre me tocan inflar los globos, así que termino mareada por ahí. Pero sí es importante como ir trabajando estas técnicas de respiración. Primero entender que no me voy a morir, no voy a tener una enfermedad, no es un infarto. Obviamente tenemos que descartar que sea un infarto, por lo tanto es importante una primera consulta con un cardiólogo. En segundo lugar, frenar la respiración y luego como varias actividades que vamos realizando dentro de un proceso terapéutico. Siempre decimos que el cuerpo habla lo que la boca calla y a veces Jessy, es importante poder aprender a afrontar, digamos, las situaciones que nos toca para evitar llegar a este periodo que mencionaba hoy, Karen, esto de estar expuesta mucho tiempo al estrés. Por eso es importante poder prevenir estos trastornos mentales, y eso es súper importante. Jessy, todos los trastornos mentales, la mayoría de los trastornos se pueden prevenir. Jessica, me gustaría que nos cuente, o sea, que le diga a la gente qué realizar y qué evitar en este caso, por favor. En el caso de evitar salir corriendo, ¿sí? Porque en realidad los ataques de pánico, como mencioné hace un ratito, ceden. Por eso las técnicas de respiración. Primero, que nosotros empezamos a experimentar síntomas y nos asustamos. Que podamos racionalizar, es decir, pensar que no me voy a morir, que voy a estar bien, ¿sí? Porque si yo empiezo, me estoy por morir, me estoy sintiendo mal, me va a pasar algo malo, automáticamente, además de experimentar los síntomas, que le estoy como tirando más leña al fuego, experimentar esos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Seguir pensando que voy a morir. A ver, esto es algo que se entrena, no es algo que, listo, ahora lo voy a hacer. Es algo que uno lo tiene que entrenar, ¿sí? Entonces, no salir corriendo porque me siento mal en mi casa, me siento mal, quiero salir. Claro. Es importante poder racionalizar esto, poder serenarse, entender que no nos vamos a morir, entender que no nos va a generar ningún tipo de enfermedad esto y que tengo que serenarme. Entonces ahí tenemos estas dos técnicas, respirar en una bolsita o también poder trabajar las técnicas de respiración. También están las técnicas de relajación para focalizar la atención en el músculo, que es una actividad donde vos pones alguna música que te relaje y poder contraer y relajar los músculos, entonces tu atención está puesta en el músculo y no en los síntomas. Pero generalmente lo primero, Karen, que se sugiere es las técnicas de respiración, ¿sí? Porque como es algo de golpe, prender un saumerio no funciona, o sea, uno realmente se siente mal y está con mucha sintomatología, y lo que podemos sugerir es primero entender que no nos vamos a morir, y en segundo lugar, entender que la respiración es importante controlarla, poder frenarla, las personas pueden controlar los ataques de pánico, y obviamente consultar con un profesional, siempre. Siempre sugiero que la primera consulta de las personas es como que van directo al psiquiatra. Yo siempre sugiero que vayamos primero a una interconsulta con un psicólogo para poder evaluar si es necesario un tratamiento combinado. Si los síntomas son muy elevados, sí se sugiere obviamente el apoyo psicofarmacológico, pero muchas veces con la psicoeducación, que es hacer esto que nosotros por ahí estamos conversando hoy, de entender de qué se trata, por qué se activa, qué es lo que sucede con la ansiedad y cómo yo puedo detenerla, ya disminuye bastante la sintomatología de la persona y la persona siente control. Eso es lo importante. Las personas empiezan a sentir control de los síntomas. Por eso es importante que en este tiempo, después de ya un año de pandemia, que estamos expuestos a situaciones de mucho estrés,
podamos cuidar nuestras emociones, porque como dije hace un ratito, los ataques de pánico como causa psicológica es estar expuesto mucho tiempo a una situación de estrés. Por eso nosotros estamos trabajando desde la Fundación con tantas actividades relacionadas a la prevención de los trastornos mentales, y más en una época de pandemia, ¿no? Sí. Así es, bueno, le decimos a la gente que nos está escuchando, que nos están viendo también, estamos con la licenciada Jessica Müller. Jessica, sé que tenés compromiso dentro de un ratito, así que, ¿te parece si dejamos lo que es trastorno de estado de ánimo para el próximo miércoles? Porque nos faltó hablar sobre eso también, y me imagino que ahí tenemos, bueno, nosotros ya tenemos un montón vamos a hablarlo la próxima. Voy a ver si puedo invitar a un colega que le encanta trabajar con las personas que están padeciendo trastornos del estado de ánimo, porque como mencioné al principio, son uno de los trastornos, por eso yo te había propuesto que lo podamos conversar, son los trastornos comunes trastornos mentales comunes, que son los más frecuentes que aparecen, ¿sí? En casi una proporción del 70-80%, a diferencia de los otros trastornos. Pero bueno, creo que lo más importante de hoy, además de por ahí entender un poquitito qué es un trastorno por ataque de pánico que se encuentra dentro de los trastornos de ansiedad, es que las personas hoy, después de un año de estar expuestos a una situación pandémica que genera un cambio significativo en nuestras vidas, genera mucho estrés, situaciones económicas, situaciones familiares, es importante que cuiden sus emociones, que las puedan gestionar. Para eso están los profesionales especializados en el cuidado de la salud mental o en el cuidado de nuestras emociones, así que en lo que necesiten nos pueden consultar. Sí. Así es. Entonces nos quedó claro. Dejamos para la semana que viene, Jessica, ¿te parece lo que es trastorno de estado de ánimo? Sí. Así es, vamos a hablar un poquito de depresión. La pregunta que dejamos, que particularmente te dejo yo, así como tengo mi ataque de pánico, tengo mi ataque de argelería. La pregunta, no me lo vayas a responder, por favor te pido, no me responda eso, pero te dejo para la semana que viene. Porque estadísticamente hay más argeles que gente tranqui, te voy a decir, en Formosa, ¿no es cierto? La pregunta va a ser, que queda para la semana que viene, está claro, porque si no, no la paramos más, Jessica. Tarea para casa. ¿Se cura la argelería o no? O sea, ¿podemos dejar de ser argeles? ¿O hay terapia para dejar de ser argel o no? Lo dejamos para después de trastornos de ansiedad. Jessica, te agradecemos tu tiempo, por favor. Después le quiero decir último esto para que le hable a los compañeros. ¿Qué es la autimia, el hipertimia, la distimia, lipotimia, abolia, la habilidad afectiva y lo que sería, que en este momento mucho tenemos, es la... ¿cómo es que se dice? Que tenemos bipolaridad. Así que me gustaría de eso tratar para el próximo programa, Jessica, por favor. Bien, vamos a ir de a vamos a ir por parte. Sonate, pues la perdimos. Ahora vamos a ir por parte, Todo lo que vos fuiste mencionando, todo lo que es bipolaridad, son cuadros que por ahí dar tanta información puede generar confusión. Entonces, yo lo que les propongo es que vayamos trabajando de a poco. Obviamente, cuando uno empieza a conocer o hablar sobre salud mental o los distintos trastornos mentales y cómo hacerles frente, aparecen un montón de cuestiones que por ahí en el tiempo que tenemos es muy poco. Y hablar de tantos cuadros, en realidad, Jessica, me gustaría hablar poco a poco. Yo te cité eso para que vos veas quiénes son las personas adecuadas para hablar de cada pregunta, ¿verdad? Y de cada términos. Así que me gustaría entonces para la otra semana charlar sobre ese tema que nos quedó, el estado de ánimo, que es tan importante, tanto laboral, personal y en todos los sentidos. Así que desde ya muchísimas gracias, Jessica, por tu tiempo y por estar con nosotros en Formosa Empresarial. Por favor, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Les dejo un beso enorme y que disfruten este día miércoles. Jessica, recordale por favor a la gente que te está escuchando, teléfonos y cómo hace la gente para contactarse con ustedes.
Bien, yo trabajo en la Fundación Libela junto con un equipo de colegas que estamos trabajando, militando por la salud mental. Sí. Pueden encontrarnos dentro de nuestra página web, que es fundacionlibela.org, o cualquiera de nuestras redes. Siempre estamos ahí respondiendo los mensajitos, tanto Facebook, Libelia Formosa, como Instagram, Libela FCA, o escribiéndonos al 3704-868861, que ahí Clarita les va a estar respondiendo de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Buenísimo, buenísimo. Se trabaja con distintas obras sociales de manera particular. Si por ahí nosotros no podemos responder la demanda, siempre damos una solución, buscamos recomendar a algún colega, lo derivamos. O sea, la persona que nos llama siempre va a tener una respuesta con alguno de nosotros, o si por algún motivo nosotros no lo podemos hacer, con algún profesional de la salud mental. Así que gracias por incentivar a que las personas puedan consultar y puedan desmitificar un poco de que el cuidado de la salud mental es responsabilidad de todos y que no es cosa de locos. Así que chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias a vos. Gracias por tu tiempo.